Hola, buenas tardes. Esta es la clase 4, primera parte, para el curso de Arquitectura 1, Cátedra C de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba. Iniciamos otra etapa del proceso de transferencia, enseñanza, aprendizaje de la arquitectura. Lo haremos por medio del estudio profundo y reflexivo de casos. Con este ejercicio iremos hasta finales de junio para cerrar al regreso de las vacaciones e iniciar el trabajo final. Dividiremos este práctico en 4 partes: implantación la primera, tema, programa la segunda, tecnología y estructura luego y finalmente una síntesis y registro. Hablaremos en primera instancia de implantación, esto es territorio, ciudad, lugar y sitio. Lo vemos como una aproximación y conceptos que años más adelante, en los niveles 4 y 5, verán con más profundidad en una asignatura que se llama urbanismo. Pero hoy necesitamos que ustedes entiendan algunas cuestiones básicas para el futuro proyecto final de este curso. Vamos a introducirnos en tema por medio de un corto realizado por Charles Eames y Roy Kaiser, diseñadores y arquitectos ellos estadounidenses, emblemáticos e innovadores de la segunda mitad del siglo pasado, que realizaron este corto para IBM. Justamente nos encuadra este corto en la temática del territorio y su complejidad, utilizando mecanismos de alejamiento y aproximación, métodos estos cercanos a los que utilizaremos para esta primera etapa. Vemos el corto, dura aproximadamente unos 7 minutos y nos vemos nuevamente al finalizar. La merienda junto al lago en Chicago señala el inicio de una apacible tarde de principios de octubre. Comenzamos con una escena de 1 metro de ancho que observamos a 1 metro de distancia. Ahora, cada 10 segundos observaremos desde 10 veces más lejos y nuestro campo visual se ampliará 10 veces. Este cuadro tiene ahora 10 metros de ancho y dentro de 10 segundos el siguiente medirá 10 veces más. La pareja seguirá en el centro hasta después de perderla de vista. 100 metros de ancho, la distancia que un hombre puede correr en 10 segundos, con gestión de autos en la carretera y barcos inmóviles. Esas pintorescas graderías son del estadio Soldiers Field. Este cuadro mide 1 kilómetro de ancho, 1000 metros, la distancia que un auto de carreras puede viajar en 10 segundos. Vemos la gran ciudad a orillas del lago, 10 metros elevado a la 4ª potencia, 10 kilómetros, la distancia que un avión supersónico viaja en 10 segundos. Vemos primero el extremo redondeado del lago Michigan, luego todo el gran lago. 10 metros elevados a la 5ª potencia, la distancia que un satélite en órbita recorre en 10 segundos. Un largo séquito de nubes es el clima del día en el medio oeste. 10 elevado a la 6ª potencia, un 1 y 6 ceros, 1 millón de metros. Pronto la Tierra se verá como una esfera. Ya abarcamos toda la Tierra a poco más de 1 minuto de viaje. La Tierra disminuye con la distancia, pero las estrellas del fondo están tan lejos que aún parecen inmóviles. Se extiende una línea a la velocidad real de la luz. En 1 segundo cruza la media órbita inclinada de la Luna. Marcamos ahora una pequeña zona de la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol. Ahora las órbitas de los planetas vecinos, Venus y Marte, y luego Mercurio. Aparece en nuestro campo visual el centro fulgurante de nuestro sistema solar, el Sol. Seguido de los enormes planetas exteriores que describen sus amplias órbitas. La órbita irregular es la de Plutón. Una orla de una miriada de cometas demasiado tenues para distinguirlos completa el sistema solar. 10 elevado a la 14ª potencia. Al convertirse el sistema solar en un punto luminoso y distante, nuestro Sol es ahora uno de tantos entre las estrellas. Mirando atrás desde aquí, divisamos 4 constelaciones australes en la forma 1 en que se ven desde el lado oculto de la Tierra.
Este cuadro mide 10 metros elevados a la 16ª potencia, un año de luz. Aún no llegamos a la próxima estrella. El último paso de 10 segundos nos adelantó 10 años de luz. El próximo serán 100. Tanto cambia nuestra perspectiva con cada paso que hasta las estrellas del fondo parecen ahora convergir. Trasponemos por fin la brillante estrella Arturo y algunas estrellas del Carro. Estrellas desconocidas y nubes de gas nos rodean al atravesar la galaxia de la Vía Láctea. A pasos agigantados cruzamos los límites de la galaxia y al alejarnos comenzamos a ver la gran espiral plana frente a nosotros. El tiempo y el camino que escogimos para salir de Chicago nos hizo salir de la galaxia por una trayectoria casi perpendicular a su disco. Las dos pequeñas galaxias satélites de la nuestra son las nubes de Magallanes, 10 elevado a la 22ª potencia, 1 millón de años de luz. Los cúmulos de galaxias crean una nueva estructura visual. Los puntos lucientes ya no son estrellas solitarias, sino galaxias enteras de estrellas que parecen una sola. Pasamos el gran cúmulo de galaxias de la Virgen y otras muchas. Estamos a 100 millones de años de luz de distancia. Al aproximarnos al límite de nuestra visión, nos detenemos antes de regresar. Esta escena solitaria, las galaxias parecen polvo, es típica de la mayoría del espacio. Este vacío es normal. Lo poblado de nuestro espacio inmediato es una excepción. El regreso al parque junto al lago será acelerado y reduciremos la distancia a la superficie terrestre a razón de una potencia de 10 cada 2 segundos. Durante cada 2 segundos parecerá que recorremos el 90% de la distancia que queda hasta la Tierra. Repárese cómo se alterna una gran actividad con una relativa inacción, ritmo que se mantendrá hasta llegar a nuestro destino, un protón del núcleo de un átomo de carbono bajo la piel de la mano del hombre que duerme en el parque. 10 metros elevados a la 9ª potencia, 10 elevado a la 8ª, a la 7ª, a la 6ª, a la 5ª, a la 4ª, a la 3ª, a la 2ª, a la 1ª, volvimos al punto de partida, deceleramos a 1 metro, 10 elevado a la potencia 0. Ahora reducimos la distancia a nuestro punto de destino un 90% cada 10 segundos. Cada paso es mucho menor que el anterior. Diez elevado a la 2ª potencia negativa, la 100ª parte del metro, 1 centímetro. Nos acercamos a la superficie de la mano. Unos segundos más y habremos atravesado la piel, cruzando capa tras capa de las células muertas más externas hasta el interior de un diminuto vaso sanguíneo. Capas de piel que desaparecen a su vez, una capa externa de células, el colágeno, el capilar que contiene glóbulos rojos y un blanco y arrugado linfocito. Penetramos en la célula blanca. Entre sus organelos vitales aparece la pared porosa del núcleo de la célula. El núcleo contiene los caracteres hereditarios del hombre en las espiras arrolladas del ADN. Dentro de estas espirales más grandes se halla la doble hélice. Al acercarnos llegamos a la doble hélice, una molécula como una escalera torcida, cuyos peldaños de bases pareadas repiten 2 veces en un alfabeto de 4 letras las palabras del mensaje genético. En la escala atómica se hace más visible la acción recíproca de la forma y el movimiento. Enfocamos un grupo corriente de 3 átomos de hidrógeno, enlazados por fuerzas eléctricas con 1 de carbono. 4 electrones forman la corteza exterior del carbono. Aparecen en movimiento cuántico, como un enjambre de puntos vibrantes. 10 metros elevados a la 10ª potencia negativa, un ángstrom, y nos hallamos entre esos electrones exteriores. Ahora nos topamos con los 2 electrones interiores en un enjambre más estrecho. Al acercarnos al centro de atracción de los átomos, penetramos en un dilatado espacio interior. Por fin llegamos al núcleo de carbono, tan masivo y tan diminuto. Ese núcleo de carbono está compuesto de 6 protones y 6 neutrones. Nos hallamos en los dominios de los módulos universales. Hay protones y neutrones en todo núcleo, electrones en todo átomo y átomos enlazados en toda molécula, hasta la más remota galaxia. En lo que un solo protón abarca toda la escena, llegamos al límite de nuestro entendimiento actual. ¿Serán esto cuares en intensa interacción? Nuestro viaje nos llevó a través de 40 potencias de 10. Si ahora el campo es la unidad,
Cuando vimos muchos cúmulos de galaxias reunidos, era 10 elevado a la 40ª potencia, o sea, el 1 seguido de 40 ceros. Los INS utilizan aquí la escala y el territorio para darnos a entender que la complejidad depende de la distancia con que se analice cada cosa, y que la referencia siempre es el propio cuerpo humano, que nos sirve de parámetro para entender el mundo que nos rodea. Nos habla del tamaño relativo de las cosas, nos muestra el concepto de zoom vertical que utilizamos todo el tiempo en arquitectura, concepto que es muy común en Google Earth o Google Maps hoy, pero que para la época, el corto fue filmado en los años 70, era una innovación absoluta. El corto tiene el objetivo de aportar para el debate luego en el taller entre sus profes y ustedes. Bien, vamos a ver algunos conceptos. Decimos que toda arquitectura es unívoca porque ocurre en un lugar determinado. O podemos decir que para que la arquitectura ocurra es necesario un lugar. El lugar es una referencia geográfica definida, un espacio cargado de sentido, el sitio donde acontece la arquitectura. Y sitio, para la RAE, es el espacio a ser ocupado por algo o por alguien. Justamente, cargar de sentido a un sitio es apropiarse de él para transformarlo en un lugar. Aquí aparece otro debate que les dejo para que profundicen con los profes en el taller. Conceptualmente, los términos sitio, lote, terreno, lugar, ¿creen ustedes que son la misma cosa? ¿Se los puede diferenciar? De Molina nos habla de cortesía para referirse a la forma en que una obra debe posarse sobre un lugar y concluye señalando que la arquitectura existente, en ese diálogo ya iniciado, tiene derecho a enriquecerse y ganar con lo nuevo. Nos está hablando de que no podemos gratuitamente llegar a un lugar y proponer algo sin tener en cuenta el contexto, sin leer lo que rodea a ese lugar, a ese sitio en donde la arquitectura va a ocurrir. A modo de ejemplo, vemos aquí una aproximación a la obra Centro de Arte en Cines de Manuel Aires Mateus. Gracias a la gráfica detectamos inmediatamente cuestiones claves para entender el lugar, el sitio donde la obra está implantada. Primero la mancha. Se trata de un recorte urbano que si entrecerramos los ojos los veremos como una mancha justamente. Son las formas espontáneas de las ciudades centroeuropeas. Cada lugar tiene su propia lógica de desarrollo, que puede ser espontánea, planificada o un mix entre ambas. Inmediatamente podemos ver las arterias de circulación principales. Esto lo determinamos por el ancho de las mismas. Aún no sabemos si son vehiculares o peatonales, aunque podemos intuirlo por la línea delgada que separa las viviendas. Luego, las vías secundarias, de la misma forma, por el ancho. Tenemos aquí un término que aparecerá permanentemente, esto es las jerarquías. Se hace evidente que el ancho de las calles determina de alguna manera las jerarquías de las mismas. Por eso hablamos de vías principales o secundarias. Y finalmente, callejones o calles sin salidas, aparente, que podríamos ubicar en una tercera categoría si quisiéramos. Una arteria o calle importante que, por cuestiones del encargo, quedó dentro del sitio. O se trata quizás de dos sitios mediados por esta arteria en los que se debe resolver el encargo. Preguntas que podemos responder leyendo la memoria del proyecto o investigando con mayor profundidad. Finalmente, la propuesta, que es el resultado de este y otros estudios, claramente, pero que responde de alguna manera a estas cuestiones que vimos. Este ejemplo lo vamos a retomar en breve para desarrollar con mayor amplitud. Les recomiendo que visiten la obra del arquitecto Manuel Aires Mateus. Más allá de su arquitectura, que es, como decía Le Corbusier, inefable, sus dibujos les serán de gran utilidad para este trabajo, porque utiliza y representa muy bien los llenos y vacíos urbanos, tanto en planta como en cortes. Es muy clara la forma de implantación de sus obras, especialmente la que están en un contexto urbano como vemos en imagen.
Desde el concepto de lugar podemos definir la arquitectura como un hecho no natural que permite algún modo de hábitat humano. Y usamos las palabras algún modo para ser lo suficientemente amplios al respecto, justamente del hábitat, ya que el sustantivo hábitat humano puede ser atribuido a cuanto lugar logre ocurrírseles respecto de todas y cada una de las actividades humanas. Si bien el lugar generalmente está delimitado, no así la forma de apropiarnos de él. El lugar será el primer contacto con la obra que aún no existe. Se debe llegar al lugar como lo haría un explorador a tierras desconocidas, cultivar lo que se denomina el extrañamiento, término que deben investigar como ven indicado con la G de glosario. Bernard Tschumi, que ya fue citado en otras clases, nos sugiere arribar al lugar como lo haría un detective a la escena del crimen, donde todo es posible, donde todo es importante y donde cada indicio nos puede dar pistas de cómo resolver el enigma. Para Tschumi, la arquitectura es acontecimiento, tiempo y movimiento, como ya lo vieron. En tal sentido, el lugar donde sucede tiene una determinada dinámica que será aportada por las tensiones generadas desde y hacia el sitio, las vías de acceso, los hitos más o menos importantes, las vistas lejanas y lo próximo. Esto que acabo de comentarles está en el texto que pusimos a disposición de ustedes en la web como material complementario. Bien, aquí finalizamos con esta primera parte, esta aproximación al tema del territorio y del lugar. Continuamos luego. Gracias.